Y ahora sí estamos en Dale, vivo. a ver, nos Creo que sí. deberíamos escuchar. Nos deberíamos escuchar. Hola, hola. Un, dos, tres, probando. Ya, apagaste la música, pero. No, sí, creo que es por el delay que tiene. Pero ya estamos en vivo. Ah, Ya deberíamos ahí estar te en vivo. escuché. Sí, sí, sí. Ya voy a borrar esa tontera que quedó delante. No sé qué pasó, tuve problemas con el OBS. Pero ya estamos en vivo. Ah, Ya, Benjamín. perfecto. El menú para el día de hoy. Explícame que no conozco nada, po. Bueno, primero que nada, El año pasado ¿eh? hicieron, olvídate de los saludos. El año pasado El- hicieron este mismo tipo de evento. ya, Anunciaron 4 juegos, sí, pero pues. mostraron de sorpresa Hi-Fi Rush, que de hecho Hi-Fi Rush. lo lanzaron el mismo día. El mismo día. ¿Crees que hagan algo similar hoy? Creo que van a mostrar uno, según lo que estaba leyendo en el internet, van a mostrar algo, pero no sé si lo Mm. sacarán al tiro. Ah, Y comprendo, honestamente comprendo. honestamente con los que van a mostrar ahora no me molesta que no enseñen nada nuevo. Ah, ya, ya. Perdón, que no haya sorpresa, digamos. Porque estoy como, con esto para mí esto ya es suficiente. Claro. Y ojalá muestren cuestiones buenas. Entonces, ¿qué tenemos? Hoy ya empezó el estreno. Oh, Qué tenemos para ahora? Tenemos Avowed, que es el juego de ajá. Obsidian, que ya te he recomendado el Outer Worlds, Ah, claro, que po. son El 2. como tipo Bethesda, más o menos. Claro. Ya, 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 sí. Entonces el Avowed, que es su, digamos, su Skyrim, que es Su Skyrim. la Ah, comparación que verdad. harta gente le ha hecho. Está el Hellblade 2, Ujú. está Indiana Jones, que lo vamos a ver por primera vez, Uh, a y ver qué luego, tal. y luego está Ara, que es una suerte de, no sé si he jugado el Civilization o lo conocí. Es como el. Es que me suena harto. Desconozco mucho el género, la verdad. Bueno, Es ya va a como de empezar. administración de países, cosas así. Sí, ya va a Sí, empezar esta maravilla, así que. creo que he visto videos. ah, ya va a empezar esta maravilla, así que. En cero, ya está. Me preparo y. Te salió el cero ya, ¿cierto? Estamos al mismo tiempo. Sí, me preparo y empezamos ya. Ya. Están las estas del 18 y Déjame hay que un le comercial. pongo. No, ya empezó. Déjame que le Sí, sí, sí. pongo. Está con los subtítulos puestos, fantástico. Está con los ¿Tiene los subtítulos subtítulos pegados puestos. o con el...? No, es que como un estreno. Ah, ya, ya. Ya, lo voy a poner en. Ah, fuck it. Lo voy a dejar en 1080 nomás, total. Quiero verlo bien. ¿Cómo pensáis colocarlo? A 720. Ah, Para. no se te cae la transmisión. No lo voy a dejar en 1080 nomás, si total la transmisión va a estar en 720 igual. Ah, ya, dale nomás. Así que lo vamos a ver aquí. Eso. No tengo. No tengo nada para ver chat, no tengo nada para ver nada. Así que empecemos, no. Yo tengo por si acaso, pero... Ya. Vamos a ver. ¿Con qué empezamos, po? Eso. Vamos a ver con qué empezamos. Development Direct. Obsidian, concha tu madre, ya. A ver, a ver. Vamos a empezar con About. Ujú. Me muestra Skyrim. Ah, no es Skyrim, pero. Tal vez te guste lo que vas a ver. Tal vez. Ya sacaron un par de trailers, ¿cierto? Sí. A ver. Avowed. Avowed is an adventure into the heart of the living Está. lands, a frontier at the edge of the known world, where you must put a stop to a mysterious spiritual plague and discover a secret at the heart of the living lands. ¿Qué te parece? ¿Se ve bien? Eso ya Se ve es- bien, se supone que todo eso ya es gameplay. Ajá. ¿Qué es eso? Del Outer Worlds, el Fallout New Vegas, juegos que han hecho antes. Ah. Ajá. Ah, estos son los que hicieron. Ya, 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 ya. Espera, ahí Sí, estoy pues estos son dando los que causa. hicieron, estos son los que hicieron Fallout New Vegas en su tiempo. Ahí está. Se ve Se piola, ¿eh? Esto ocupa en otro motor, ¿cierto? No el mismo de Bethesda. Si no me equivoco, esto lo están haciendo en Unreal. Unreal Engine. Ah, ya, ya, ya. Se ve bien, se ve bien.
Our combat brings the best of the moment-to-moment fun that comes with action-oriented gameplay and the depth and breadth of choice that you get with an RPG. Hoy le mejoraron el color. Here to talk more about Avowed's combat Este era más is sombrío. Gabriel Paramo, No, gameplay en el tráiler que mostraron el año pasado, ¿cómo se llama? O era muy Se, colorido. se veía como muy colorido, los colores estaban medio saturados, como que le... Los nivelaron mejor. Claro. Lo que veo. Sí. Sí, se ve harto mejor. Los argonianos. No. Estos se llaman Saurips. Se escribe con X. Sauri. El Pillars of Eternity, que está basado en el mismo universo. ¿Este? Sí. El universo de ¿Son de Pillars. El universo de Pillars of Eternity es de ellos mismos, sí. Y ahora lo llevan a... ¿Cómo el juego Pillars? ¿Qué tipo de juego es? Parecido. Es de estos que son como... Claro, isométrico... Semi por turno, entre comillas. No es por turno, pero el combate es como más pausado. RPG también. Sí. Como el Baldur's Gate. Más o menos. Pero el combate es más directo. No es como el Baldur's, que es como con dado y cosas raras. Como Pokémon. Como Pokémon. No como Pokémon. Estoy tratando de relacionar con los que he jugado. Es que es medio complicado de explicarlo, pero... Está bueno. Me está gustando harto. ¿Está en Game Pass? Sí. Buena. We've worked hard to keep you constantly engaged as battles unfold by creating a balance between pressure and manageability during combat. ¿Cómo se llama el universo? ¿Cómo lo nombran? O sea, el universo de Pillars, el mundo se llama Eora. Como en el Elder Scrolls está tan real. Sí, pero lo llaman en general The Elder Scrolls. Claro. No, pues sí, pues este sería el universo de Pillars of Eternity. As you're exploring, you come across the bodies of these fallen soldiers, and as you explore the remains of the battle, it's up to you to determine who, if anyone, is at fault. Digamos, por cómo están hechos los escenarios, se ve muy como, literal, como si fuera un Pillars of Eternity en primera persona. In other words, you're a gang of vigilantes. Not that I'm one to judge. Here, take my badge. Take everyone's. Our families deserve to know we fought and died for them. Making the right choice isn't always what it seems. We embrace moral nuance and gray areas, trusting players to make tough decisions in complicated situations. My squad and I rested in the cave by the water last night. Me gusta cómo se ve la luz ahora. We were ambushed by those miserable Zorips. I was so surprised, and it was so dark. Pregunta el Mark. I just got separated from everyone else. Look, I can't face those monsters alone, but I have to know if anyone else made it out. Of course he did. Sergeant Asui never has a thought he won't say out loud. So what did he tell you? That Qué buena que estén dando hartas conversaciones y cosas así. Paranoid, that I was a dumb baby. I heard it all often and loudly. Después obviamente voy a tener que ver todo esto de nuevo en 4K para verlo bien, pero lo que veo está pero... El que más me interesa después de este es el Indiana Jones, por obvias razones. Christian, bienvenido. Buena. ¿Cómo estás, Chris? Desde la Play. ¿Por dónde lo veo? Por YouTube en español. Pucha, no nos escuchan. Por YouTube en español lo estamos viendo acá por los subtítulos. Eso. Creating an immersive experience like Avowed is anchored in the world we build. Art director Matt Pero Hansen también está and en the Twitch, team por have si worked to queréis. create No sé a cómo te salga más unique, cómodo. colorful, and dynamic visual style. From the outset, we knew that we wanted Avowed setting to feel rich, weird, and wonderful. We found inspiration in a wide swath of real-world cultures, helping us create a unique RPG experience. By contrasting the vibrant with the dull, or verdant spaces with sickly ones, we can better deliver complex emotional experiences for our players.
¿Qué te parece a ti, The Living Benjamín? Lands is a continent of untamed valleys with widely varied biomes, from luxuriant forests to volcanic wastes. And each of those regions itself is a conflux of storied landscapes. All of the regions have a lot of special things associated with them, but I have a deep place in my heart for Shatterscarp. As you're wandering the wastes of Shatterscarp, you might notice off in the distance a vibrant jewel of color. By transitioning from destitute, muted tones of a wasteland of sand and marching in towards a beautiful oasis, No, se ve la raja. there's the opportunity there for life, for adventure, and even a little danger. ¿En qué etapa irá de desarrollo? ¿Saldrá este año, tú crees? ¿O no? Se supone que todo lo que muestran hoy tiene debiese tener fecha para este año. La específica this fall, a fin de año. Sí, este se da para final de año. Piola. No, me gustó. Se nota caleta que están usando Unreal Engine. Hay varias cositas ahí que cuando ya hayáis visto suficientes juegos, uff, qué lindo el arte, weón. Avowed. Cuando ya hayáis visto suficientes juegos de la tonterita. Hay fecha. Si no vi, otoño, para final de año. Para septiembre, por ahí. Sí, para septiembre, entre septiembre y diciembre, sí, una cosa así. Exacto. Ya que sigue. Ya vamos, Hellblade. Vamos a ver si es que dan si es que se casan con una fecha exacta para este, po. Ya es hora ya. Hi, I'm Don Matthews, studio head here at Ninja Theory in Cambridge, UK. ¿Cachai que como estoy suscrito al canal de Ninja Theory, a este tipo lo he visto tantas veces en los diarios de desarrollo? ¿Cómo va a cambiar lo que unique world and her battle for survival, where we have once again combined high fidelity and immersive presentation with a shorter, narrative-led experience that focuses on the things that we really care about, and that we hope you care about too. Senua is back with a new quest. She wants to stop the Vikings who raided her village right at their source, in Iceland. But not just her quest has changed. Senua herself has grown since the first Hellblade. She's made peace with her past and is no longer in such fear of her visions and voices. While the Furies are still her constant companions, she encounters new people along the way, some of which will value her NPC, Benjamín. Van a ver, tenemos NPC. Little by little. No solo visiones. Became my tribe. Bueno, se nota el aumento de presupuesto. La caga, ¿cierto? In the game, Senua arrives in 10th century Iceland on the trail of the Vikings who have been enslaving her people. In the story, we're trying to be as faithful to history as we can up to a point, establishing a solid framework and then building more surreal elements on top. Senua will face up to giants who have plunged the land into chaos, and which in turn has seen the rise of the Droiga, a violent threat that has swept through the settlements that she'll discover. Senua will make new enemies and also new allies who will come to see her unique perspective as a beacon of hope. And she'll discover along with us Qué buena como se nota que han expandido todo lo del primero. Sí. Ojalá que dure el doble. Una campaña más extensa. Ya, puzzles, muéstrame los puzzles. Experiences psychosis, seeing things that other people don't, hearing voices, and having unique beliefs about the world around her. To bring Senua's perspective of the world to life in a truthful way, we have once again worked closely with Professor Paul Fletcher at the University of Cambridge, as well as people with lived experience of psychosis. No me acuerdo, vi el documental de cómo hicieron el primero, no sé si son las mismas caras o no. Hay varias caras que se repiten, pero imagino que van a haber hostile environments. Claro. Seeking answers from patterns Algunos and signs that Senua creo que sees los in her own unique way, and battling through encounters with enemies that will push Senua to her limits. ¿Y de qué se tratará esta? Porque se supone que ya superó el trauma o algo así. O lo dejó ir.
Oye, On ¿estáis viendo la Saga, we've cuestión taken con everything to subtítulos, the no? next level. With Perdón. a new motion Estaban capture estaban space, contando a bigger de que stage estaban team, a contando stunt que se crew, and a trataba. new cast. We spent que a lot estoy of viendo time las planning imágenes, the pero- motion Ya, capture ya, Senua, ya. shoots, bueno, thinking of básicamente what Senua va a events would be Islandia good to bring a into cazar this fight. vikingos, Like, how can we básicamente. make this fight feel different Ah, from the pero sí, previous eso fight? lo vi. Pero me refiero al lado más... Y tiene que enfrentarse a otras cosas. Se supone que ahora One of our como key que goals was aceptó the su ability to condición. actually tell us stories, right? Ya. No sé, es como que ve Does cosas feel que very otros no different from y the first game, otros, but it's las very personas, brutal and you're digamos que la very siguen, invested in it. ven esa perspectiva Senua que ella isn't a tiene superhero. She's como, fighting for como una survival, guía, and we want the como que player le to buscan feel una her guía, struggle como que ella los va a in guiar. every step of her journey. Ah, ya. We want the player to always feel like they just scraped Sí. through, just No, si eso survived caché, pues it. si nombraban que unos gigantes van a asolar la tierra. Mel knows Senua De solar better than o algo anyone, así. better than I do. Sí, pero Her yo me refiero a instincts are la... amazing, and al otro she subtexto, really hombre. doesn't need much help from me. Ah, la parte On interna stage, no, our main no focus la is tengo muy claro. storytelling. So I No, get to watch the eso es lo actors que and me see all the preguntaba. beautiful Como que no han expressions no han on their hablado mucho de faces. eso, de la parte más And then I interna. have to wait a little while, and then I get to see that all again in game. Porque la in primera vez era costume, eso, on la location, superación del everything. luto o algo It's así. a great experience, a great process. Every Y en discipline esta, in the studio ahí vamos a is descubrirlo, unified in supongo. achieving a deep level of immersion to help Espérate. suspend your disbelief and pull you into Senua's story. We were lucky enough to do a few reference gathering trips in Iceland. You have to be there. The sense of scale, everything is incredible. And you see a scene or you see a small section of the game and you're like, yeah, that works, that's amazing. Senua experiences reality differently, and a part of this manifests in the voices she hears. These voices come to life through binaural audio, which provides a good representation of this type of auditory hallucinations. As we focus in immersion, binaural audio is perfect for this because through headphones, El ASMR. you surround yourself in a three-dimensional space. In the first game, we only applied to the voices that Senua listens in her head. In this game, through a spatial audio technology and some extra little things within the game, there is music that is binaural. Every single sound has the potential to be binaural, so everything is spatialized around you, and it's a very beautiful experience. Igual que en el primero, el jugar esta cuestión con audífonos va a ser esencial. Sí. Music is a strange language in the sense that it speaks to our emotions fast and deep. It's not only about quality, it's about personality. So when you listen to Hellblade, you know it's Hellblade. La música, por supuesto. On the music, we are working with Heilung, which for me is a personal privilege because I really admire them. Con Hellblade, Benjamín. We feel their craft, their depth, their meaning in the music. Me sorprendió tanto cuando with her game and cuando dijiste que los conocíais. Something really Tu hermano special. lo escucha, We are also working with sorprendió. heavy metal singer, throat singers, and our very own purists. Vamos a ver They sing so beautiful, and cómo se aplican we add aquí that en binaural touch este of juego. music. So this all creates a very immersive and a very special and unique experience. Buena. Our Yo me mission platiné here at este Ninja juego el Theory primero, is ¿no? to Vamos por el craft segundo. life-changing Yo todavía no, art nunca with pude agarrar game-changing las tech. piedras que me And that's our faltaban. aim in Senua's Saga. Creo que me faltaba Hellblade una 2 is sola. to not only see Sí, where sí, hay algunas Senua que- goes next, Esa fue but como to la peor deliver parte, si no something me equivoco, really creo que solo me meaningful faltó una. for our players. My hope is that they will Hay algunas reconnect que to Senua as a no veía character, en la and primera even if they partida can't really porque, relate to no sé, what pues, she's going ingresaba a through, un maybe lugar they know y te someone mandaba that directo a relates otra to that parte. character, and they can Y no then sé, pues había que understand that darse person vuelta better. nomás antes para verla. Well, Claro. I Así don't que want to tuve que sound hacer nivel cheesy, de nuevo. but in a Par de way I'm veces. Senua, right? She exists and doesn't. It exists through all of our work, through every ninja. A ver, dame un momentito, Frank. We all are Senua, Está bien. and Rápido. we are Está bien. creating this character that grows and grows and grows and grows and keep growing and keep changing. So that makes it real. I'm so proud of the love, care, and passion our team here at Ninja Theory are putting into Senua's Saga Hellblade 2. Our hope is to not only create a game that is great to play, but to craft an experience that leaves you thinking and feeling. From our combat gameplay through to our action set pieces, from our cinematic scenes to our puzzle solving, everything is crafted in service of Senua's journey. A journey that you can embark on May Sí, 21st. 21 de mayo. Yes. Muy bien, muy bien.
Van a dejar estoy cachando que van a dejar el Indiana Jones para el final. ¡Oh! ¡Sorpresa! ¿Quién no alcanza a leer? ¿Eh? ¿Qué es esto? Greetings, Xbox players. My name is Masaru Oyamada, producer for the Mana series here at Square Enix. Visions of Mana. 聖剣伝説 Visions of Mana の情報を Xbox ユーザーの皆さんにいち早くお伝えできる機会をいただけて大変光栄です。コンソールゲームとしては約17年ぶりとなる聖剣伝説シリーズの完全新作。聖剣伝説シリーズは1991年にファイナルファンタジー外伝として誕生して以降、aquí volví. 聖剣をめぐって描かれる Square Enix. 個性豊かなキャラクターたち。¿Esta es la sorpresa o no? ¿O dijeron otra cosa que me perdí? No, esta es la sorpresa. Trials of Mana. Un vistazo al nuevo Mana. Ah, esto lo vimos en el Xbox. No sé si fue en el de Xbox, creo que fue los Game Awards. Ah, ahí está la cosa. Sí, tú lo mencionaste, yo no lo cachaba para nada. Este es el que van a revivir, ¿cierto? Sí, que se supone que hace mucho que no sale uno. ¿Y cuánto hay? Hay montones. Y creo que este es el primero, creo, o el primero en mucho tiempo, por lo menos, que llega a Xbox. Oh. 今回これらのおなじみのモンスターたちを作り出した聖剣伝説の生みの親である石井浩一さんとともに聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナの内容を紹介していきたいと思います。Hello, I am Koichi Ishii from Grets. I am so happy to introduce the newest game in the Mana series to Xbox players. 初期の頃からシリーズ作品に登場しているモンスターたちは私が考案したものですが、中には小学生の頃すでにイメージができていたものもあります。今作では初めはドット絵からスタートしたモンスターたちをどのような形で最新化して聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナに落とし込むか、デザインの方向性からモデルの完成イメージまでを監修する立場でプロジェクトに参加しました。聖剣伝説ファイナルファンタジー外伝を作っていた頃から ¿Y los demás dónde están? Este no es de Nintendo, fue de Nintendo, algo así. Están en PlayStation, en PC no, sí. Creo que tal vez empecé también algunos. Ah, ya. Pero este es el primero que llega. Cacha, no tenía idea. Los compraron, ¿no? No, Square Enix no. Pero igual lo incluyen, lo van a incluir. これまで聖剣伝説シリーズには空を旅する海を渡る手助けをしてくれる頼もしい仲間たちがいましたが、今作には広大なフィールド探検に欠かせない新たな仲間が登場します。 Oye, por este evento están regalando cositas en Twitch. No sé, creo que no. ピックルも石井さんが新たに考案してくださっています。No me lo imagino. ¿Quién sabe? 新たな仲間を考えるにあたっては、今作のマスコットキャラクターになるくらい可愛い動物にしたいという漠然とした思いがありました。その上でヨークシャテリアの毛並み、見た目はアルマジルによく似た仙山港や古代エジプト神のアヌビスの子供といった具体的なイメージが浮かんできて、それぞれの特徴を取り入れながらラフデザインを書き起こしました。 Estos juegos son como tipo Pokémon. No creo, pero... Son RPG, ゲームの中での見え方も考えながら調整を重ねていき、ピックルは誕生しました。Son RPG. もう一つの挑戦は楽曲面です。過去さまざまなコンポーザーが携わられた楽曲の雰囲気が感じられつつも、最新作として素晴らしい新たな楽曲が生まれました。
BGM でもしっかり聖剣伝説シリーズらしさを感じてもらえると思います。 Siempre los japoneses saben, 過去シ le リーズ saben の a la 楽曲を música 手 de 掛 los けた juegos. クリエイターたちが全100曲という大ボリュームの制作に挑んでくれました。新たな試みとしてフィールドの探索からバトルまでをシームレスに体験できるよう、今作ではインタラクティブミュージックを導入しており、冒険の没入感を高めてくれます。探索中の BGM がバトルに入った瞬間、アレンジが切り替わる様を実際に聞いてみましょう。今作はアクション RPG 聖剣伝説のアクション部分が強化されています。 aunque en realidad no cambió mucho, pero 空中でのアクションがバト se ルの notó 鍵となっており、 cómo integraron 武器 el での攻 cambio de 撃 banda だけで sonora な como く si fuera 魔 orgánico. 法での攻撃も可能になっています。 Como que Yo fuera había parte visto un de la misma sistema que, canción. そして本作ならではの como 特 para 徴と cada して enemigo, ¿no? 聖剣伝説シリーズではおなじみの精霊たちがいま Yo す。 creo que es más de situaciones その力を宿した武器を使うとバト típicos ルを de 手助けしてく combate, れるようになり exploración y ま cosas. す。 Tal vez hayan enemigos que 精 tengan 霊によっては temas 様 propios. 々な特性の違いがありますので、その効果ととも Yo に he visto unos videos de desarrollo de 不 videojuegos 思議な力で que 爽快なバトルを楽しん analizaban でい eso ただ para け la ます。 música. Lo controlaban mediante como vértices o líneas espaciales dentro del mapa o dentro de personajes o zonas. Y el protagonista, tu mono, al cruzarla, ahí efectúan como la mezcla, mediante los tiempos de la música, ¿no? Es que a veces se dividen. La música casi siempre aquí la tendrían como todas, yo creo, a 4 tiempos, a 3 tiempos, pero todas en el mismo tiempo, ¿cachai? Para que hagan la combinación más o menos orgánica, como había dicho. 聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナは Sí, 今 sí, 後も yo 様 cacho 々 de な情報をお videojuegos, 届け pues, していきますので、ぜひご期待くだ Cuando te さい。 haces tu juego この propio. 夏、この忘れられない冒険 Falta を mucho tiempo para- Xbox ユーザーの皆さんに楽しんでいただける日 Así が como vamos, en vez de 今 hacer から待ちき películas, れま vamos せ a ん。 hacer juegos. Y ahí vamos a poner nuestra historia. Claro. Y Verano. trasladar toda la historia en juego. En verano. Sí. En veranito. Ah, esta viene más luego entonces. A mitad de año. No tenía idea cuándo salía, pero creo que todavía no tienen fecha definitiva. Ya me imagino que ahora vendrá el ARA y van a dejar el Indiana Jones para el final. Sí. Sí, yo también creo eso. Vamos a ver. ARA. Para cachar más, porque igual como que igual me interesa un poco cachar más del juego y del género. ¿Este había mencionado algo antes o es primera vez? Porque este no me acuerdo. No, sí lo han mostrado en varios eventos y cosas así. Welcome to Oxide Games. Oh, yeah. We founded the studio in 2013 with our decades of personal experience building some of the most beloved strategy games of all time, like Civilization V. We came together to create something new and innovative in a genre we all love. Our History Untold is the game we've dreamt of making. ARRA is an homage to historical gamers, strategy gamers, 4X gamers. It features all the depth and gameplay fans of this genre love, where you'll explore the world, expand your nation, govern your people, and engage with your rivals on the international stage. But it isn't just more of the same. With ARRA, we wanted to challenge some of the preconceived notions of the genre, push it forward in modern, empowering, and truly compelling approachable way. Como los elementos de un país, tipo economía, leyes, fuerzas armadas y todo, están divididas como un árbol de habilidades que vais desbloqueando mediante las acciones que tomáis, no sé, si declaráis la guerra, si decís rutas económicas con otros países. Es como mucho de administración. Entonces, aquí será algo similar, pues, pero parece que es más histórico, más hacia el pasado, ¿o no? Sí, es que creo que las civilizaciones pueden avanzar caleta acá. Se vieron unas cuestiones volando. Como que empieza muy en plan Age of Empires, pero puede llegar a tiempos modernos. Mira, igual suena bien. Ahora que estos últimos días, esta semana me dio por jugar City Skylines. Estoy haciendo ciudades como Hill. Bien tú en tu progreso en la cuenta de Xbox. ¿Qué tal? Es piola. Que nunca había, yo pensé que nunca me había metido en serio un juego así.
And finally, we knew Pensé que eran como los Sims o algo así. No, es como el SimCity. Ya. Te armáis la ciudad y la vais manteniendo y tenéis que ir haciéndola crecer y satisfacer las necesidades de los ciudadanos. It's a procedurally generated alternate Earth, bursting with life. Tienes que ser rascacielos, ¿no? En realidad depende. Vais pintando zonas con el tipo de edificio que queréis. Si son casas, oficinas. Entonces, como que quedé súper enganchado con la tonterita. Y quería ver si esto es como similar, pero mezclado con algo tipo Age of Empires. Puede ser. Age of Empires se centra harto en lo bélico, sí. Claro, con lo bélico. Esto como que toma harta cuestiones. Como también podía declarar guerra. Claro, también. To win a game of ARRA, players will compete with their rivals to build the most influential, impressive, and important nation the world has ever known. This is measured by prestige. The player's score that proves their worth. Sabéis que no sé cómo pasaron el Age of Empires 4 a consola. Yo estos juegos súper difíciles que lo lleguen a consola. Lo lograron. Sí, pues este como tiene más cosas también lo veo difícil que lo lleven ahí. ¿Viste eso? Tío, la quieres un robot. Personally, when I play ARRA, I like to build triumphs. Triumphs are our collection of incredible monuments and architectural achievements from throughout human history. Like the Great Pyramid of Giza. They're hard to build, but worth it. Giving huge prestige bonuses and game-changing abilities to the nation that constructs them. Another aspect of ARRA that I'm personally excited about is our crafting system. The crafting system offers a unique challenge to the player that they generally won't see often in the 4X genre. Succeeding at balancing, gathering the right things, turning them into the tools that you need, and then finally getting to the outcome or reward of something like an important improvement or triumph. Just changes the challenge that exists in ARRA compared to other 4X games. Crafting plays out in ARRA at a national scale, with players honing and combining the natural resources they harvest into all manner of goods and components. Those are the foundation for everything, from international trade to improving their cities and citizens' lives, and even manufacturing the weapons necessary to draft military units. The crafting system in ARRA encourages thoughtful, advanced planning. It rewards players who can see the strategic outcome of all their collective decisions, and not just the individual ones. I'm proud of the work that's gone into our simultaneous turn system. Many strategy games have players alternate taking turns and reacting to their opponent's moves. In ARRA, all players' actions are resolved at the same time. This rewards players' ability to navigate uncertainty, to predict and strategically plan for a variety of scenarios in the moment. This system makes ARRA just feel more real. ¿Qué te parece? Typical strategy game. Once your turn is finished, por lo que entiendo va todo en tiempo real, pues, no, las decisiones que va tomando los otros países van avanzando, no es como que eres los resultados de lo que hagas. O no, es como más un poco más ágil el juego. Por algo así, por algo por decirlo de alguna manera. Interesante, intentan abarcar hartas cosas. No soy muy jugador de este tipo de juegos. Me gusta la saga Age of Empires más que nada. Pero se ve interesante. Está como para probarlo. Claro, trae. Exacto. Además lo meten en el Xbox, el Game Pass de PC. O sea, va a estar en Game Pass de PC, sí. Entonces, además le echo un vistazo. And even a few that may surprise them with how fun it is when those leaders are handed the reins of power. Es chistoso porque porque claro, los líderes creo que son personajes históricos reales. Claro, la idea es que tú podías hacer lo que queráis con la historia. Por eso también se llama ARRA, History Untold. Es como que tú creas la historia a tu manera, pero con personajes reales, digamos. Claro. Por ejemplo, podía empezar con George Washington y hacerte a Estados Unidos. Creo que mostraron delante a Juana de Arco la misma cosa. We knew we should probably make a change when one of our insiders made a forum post that was just Cougars, 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 I hate cougars! Someone get these feline demons away from me. I'm happy to report, based on more recent feedback, that I think we ended up in a good place with the overall threat level of mountain lions to a player's citizenry.
It's been years of hard work to bring you a strategy experience like no other. Está bien, está bien. And we're so excited that we can finally see the finish line. We can't wait for players to get their hands on the game later this year. But the launch of ARRA is only the beginning. Fines de año. We're going to maintain our insider program after the release date and continue to listen to players and Que la support the gano, game quizás into the que, future. como dice, On behalf esperamos of everyone at que lo tiren al Outside Games, principio thank del you otro for año. joining us today. We can't wait for you to play ARRA. Quizás le and falte create your harto own desarrollo aún. Sí. Espérate, ¿en qué parte va ahí? ¿Va más adelante que yo? No, por lo que escucho. Ahora se ve el letrero ARA y la fecha. Ya, perfecto. Ya, no estamos igual. Acaba de salir del sí, mosaico de Oxide y está yendo para atrás. Ya, claro. llegó el momento, Benjamín. Indiana Jones, vamos. A ver. Su madre. Este brigio lo vamos a ver por primera vez. Esta es la primera vez que lo vemos. Uy. Machine Games. Solo del ¿Lo conoces Wolfenstein. de Wolfenstein? Los últimos Wolfenstein. ¿Te acordáis? Sí, pues te acordás cuando lo regalaron uno de los Wolfenstein en Epic. Es de esta gente. Really excited to finally be able to share our work on Indiana Jones. Since the first film came out, Indiana Jones has always represented the ultimate adventure. Even today, it's one of the most desde que lo anunciaron, iconic franchises la idea de que in pop Machine Games culture. hiciera uno de estos me In this interesó game, caleta. you aren't just playing as ¿Este Indy, RPG you se sabe are algo Indiana o es como No, de este aventura? sería claro, sería como acción-aventura, yo creo. Piola. Pero te insisto, pues de este no se sabe nada, entonces lo estamos viendo todo por primera vez. we knew we would be a very good fit to help bring it to life. I've wanted to make an Indiana Jones game forever. I'd had this idea for what it would be like and the story, what Indy was going after, what period of his life it was in, what kind of arc he was going to have. And as the years went on, I thought, who would be like the best studio in the world to make this? And it was my friends at Machine Games. I can remember pitching Lucasfilm on the game and being, a little bit nervous because, look, it's, Indiana Jones, and their response was just overwhelmingly positive, and just that excitement has bled through the whole project, and they have just been so trusting and supportive of everything that we want to do with the game. It's been a long time. I've been a fan of this my whole life, and I couldn't be more excited to show you what the team here has been up to. Let's take a first look at the new Indiana Jones game. Ahí está, veamos. Let me tell you what you are missing, Dr. Jones. While you were playing your pointless game, I was playing you. You're wondering if maybe you should have Tiene la cara de Harrison Ford. a life of meaning. Yo creo que sí, le van a hacer. O por lo menos parecía. Yo creo que además ponen a Harrison Ford. A ver, ahí van a revelarlo. Ese malo es... Ahí está, ¿Ese malo es nuevo o es de la saga? Es que sabéis que estoy medio perdido. No sé. Creo que es una aventura totalmente nueva. En primera persona, mira. Ya. Sí, me tincaba que iba a ser en primera. Pero hubiera sido buena cambiante, po. A verlo a Indy para verle la cara, po. Honestamente no me molesta porque es Machine Games, pero... Sí, sí, yo no digo que sea problema, pero... o sea, igual el juego va a tener cinemática y... Porque los Wolfenstein también son súper cinemáticos. Igual tiene animaciones que son en tercera. Sí. Throughout history, mankind has built sites of great spiritual significance. Oh, qué fantástico. If you were to draw a line through these ancient sites around the globe, you get a perfectly aligned circle. Mira, cuando te balanceáis con el látigo se va en tercera. Sí, es cierto. It ain't a walk in the park. Okay then. Let's see if you can keep up. What do you mean if I could keep up?
Oh. Patron of the fallen angels. Protector of the Chukwuemani. The Great Circle. Ah, pues verdad, el título se no... Sí, sí, pues, el título se había filtrado, sí. Alguien lo descubrió. El gran círculo. ¿Quién le habrá puesto la voz? No sé. Indiana Jones. Alguien que quizás tenga que imitar. Más o menos. Sí, Everyone here at the studio como cuando has their own hacen, indie stories and memories. no sé, algo de Lego, así, el Harrison Ford sin copyright. Claro. Puede ser. He's a brilliant archaeologist. He's a charismatic everyman. He's passionate and determined. And for us, he's synonymous with adventure. Now we have the opportunity to tell a new Indiana Jones story for a modern gaming audience. Our game is all about putting you in Indy's shoes, letting you see and feel what he sees and feels. For us at Machine Games, we do that best through first person. It's the ideal perspective to bring you into the rich, exciting and interactive world we've built. We believe that being up close and personal to the adventure is key, making each action feel like your own. Whether it's cracking your whip, solving puzzles in ancient temples, or seeing your knuckles go bloody in a fistfight, all of these moments are much more intense in first person. But we still want you to have those moments. Seeing his iconic silhouette with the hat and the whip, and so for things like cutscenes in environmental traversal, we pull the camera back for a third-person view. Mira. Entre comillas dinámica. Y está entre... Esto es lo que había... Creo que una información que se había dado está entre las dos primeras películas. He wakes up in the middle of the night to the sounds of a break-in and rushes to confront the thief in the college museum. The mysterious giant of a man makes off with what seems to be a historically insignificant artifact, sparking Indiana's curiosity. Who the hell are you? Following the trail, Indiana heads to the Vatican, hoping to learn why this particular relic was stolen, and discovers that things aren't what they appear. He starts pulling at the strings of a mystery. Estoy escuchando la música y si esta es la música del juego, no choice but to see it through to the end, whatever the end may be. John Williams. No sé, no creo. ¿Lo habrán traído? ¿Te imagináis? No creo. Stop. Need help. Stop. Maybe in Vatican. Stop. Indy. We always talk about how clever Indiana Jones is. That had to be one of our guiding principles when we were thinking about the type of game we were making. It wouldn't be Indy if he wasn't using his wits to get through the situation. The most authentic Indiana Jones experience we can make is the one that makes you think first. Getting the hang of this. Sure, there will be some obstacles that will be more easily overcome with the revolver or a gun taken from a disarmed guard. But I think most of the time you'll have more fun, and to be honest, a more genuine. Había otro juego de Indiana Jones que era point and click de hartos puzzles también, tipo Monkey Island. ¿De verdad? ¿Qué se llama? Era pixeleado, sí. To get around enemies, ¿Cómo se llama? observing enemy patrols and using them to your advantage, Indiana Jones. or using the tools at your disposal, like the whip. It's an amazing global adventure with action propelling you. Indiana Jones y el destino de Atlantis se llama. We have these really diverse environments for you to explore. Sí, un clásico allá, pero en Norteamérica, aquí no llegó mucho. The pyramids of Egypt. Igual que Monkey Island. Oye, este weón va a ir por todo el mundo en esta We look weá. carefully at each location and the time period the game is set in, and we're trying to make it as authentic and accurate as possible. We love creating rich, vibrant worlds, and in this game, we also had the goal of making it feel like a true cinematic Indiana Jones adventure. One of the biggest ways to do that is with the music. Ya, a ver. Háblame de la música. John Williams is the original composer for the indie films, and we're really lucky to have found Gordy Williams, a composer who's been able to capture Williams' essence with his score for The Great Circle. We also take a very movie-like approach to things like cinematics. We're very physical with our production style. We use a lot of stunt actors. Things like this help us bridge the gap between making a game. Mira qué buena, las cinemáticas van a estar la zorra.
And of Ya te course, digo. our characters do a lot to help bring the world to Normalmente life las as well. cinemáticas de los Next juegos to de esta Indy, gente, Gina is our por other ejemplo en main el protagonist. Wolfenstein, las Where Indy is cinemáticas son la pursuing raja. answers just for the sake of curiosity, Gina No, has quiero a jugar ese personal stake pronto. in getting to the bottom of the core mystery. Gina is an investigative reporter who has a lot riding on this adventure. She's been tracking a lead for some time, and now she's found an ally in this determined Me equivoqué, American hay professor. 4 juegos de Indiana Their Jones. paths are intertwined, and Me they imagino, need pues, each si deben haber other varios. in order to get to the 2 son bottom of point this and mystery. click, como te dije. El otro es tipo Tom Raider. Ajá. Y el último... We always love El our último villains también. and think we Sí, might tipo have Tomb found our Raider. favorite one yet in Emmerich Voss. He's this El de Lego. intense psychological man. El de, verdad, el de Lego. Tienes razón, tienes razón. He's highly intelligent Destino de and the Atlantis, perfect boyfriend. La Última Cruzada, They're both brilliant people, compelled by their Emperador passions and Tom, obsessions, but driven La down Máquina wildly Infernal. different roads. He creeps up on you and gets under your skin like he gets under in the skin. It's captivating. Dead and forgotten in the sense of Africa. Siempre One un of our nazi, models tiene que ser for un Indiana nazi. Jones and the Great Circle is Con Indiana adventure Jones siempre tiene que ser un first. But in nazi. every indie adventure, Son los nazis. there are always Como those esto hicieron los moments where he Wolfenstein, finds tan himself más que in the claro que action. iban a hacer un juego donde That's tenéis que been one pegarle a of los those nazis. balancing acts for Claro. us, and we've ended up with this sort of hybrid experience that makes Esto va a this ser melee como combat bien stealth fiel al and canon. gunplay. O igual se va a ir en la How you suya approach así. any given situation is up to you. Yo creo que sí, igual va a You may tener choose harta to fidelidad al sneak canon around an enemy porque Todd patrol, Howard or es maybe you'll just ultra pick up a fanático de shovel la and saga, whack them on the entonces back of their head. no creo que dejaría And when you can't use your wits, que le you caigan got Indy's su... most ¿cachai? iconic tool. Claro. Just like you see in the movies, one of our goals has been to make the whip as fun and multi-purposed as possible. Látigo. We want it integrated into every aspect of the game. You can use it as a traversal tool to make your way around the environment. You can use it as a distraction. Damn. And yes, you can absolutely use it in combat. Everything you'd expect from Indy's whip. arma. And hopefully a little bit more. Puzzles are a Mira, key si feature podemos in our game. dispararle The a un weón spirit que of empieza a discovery hacer girar una is so espada, estamos important listos. to Indiana Jones. Claro. Obviously, there are a handful of puzzles on the main path, but a lot of mira. puzzles are optional and are just there for the players who want to experience them. Epic traps, small secrets, and hidden puzzles that blend right in with their surroundings. One thing I love about our game is the level of interactivity that we have. We have this world of mystery where anything could potentially hide a secret. The more you look, the more you'll discover. Oh, you gotta be kidding me. I want to thank you all for joining us for our big reveal of Indiana Jones and the Great Circle. ¿Habrá fecha? Machine ¿O Games ventana? is known for Vamos a creating ver. Yo creo que rollercoaster sí. experiences Vamos a ver, with vamos a ver. huge Hay set que decir pieces, algo. surprising twists and immersive narratives. It's exciting Está disponible for us that we ahora. have been able to No, stay no so creo, true no. to the Indiana Jones franchise. Ni cagando, No, ni It's tampoco cagando. such creo. an authentic experience while still being able to showcase what makes us us. We are making a game for everyone, whether you are very familiar with the franchise or not. Nada más Because at que the sí. heart of Indiana Aunque Jones sería is genial, an yo no lo podría incredible jugar, po. adventure, and I Ah, think pucha, that's verdad. something everyone wants to be part of. I'm also very excited to announce that Indiana Ya, a ver, Jones ¿cuándo? and the Great Circle will be coming later this A ver. year, and we cannot wait to share more soon. Ya. Ah, mira, Confirmaron este hace año, ya. pero no dijeron cuándo. Posiblemente sea fin de año. Sí, puede ser. Está disponible ahora. A ver, muestren. No, pues si dijeron later this year. Más tarde en el año. Ah, sí. Está bien. Me gustó, Pero este me gustó, año. qué rico, por fin. Quería tanto Qué verlo. bueno. Yes. Ojalá les quede bueno. Sí. Porque se veía bastante prometedor. Promete, ¿cierto? Sí, se ve bueno. Y creo que ya estamos listos. ¿No es que era cortito? Sí. Cortito y al punto. Perfecto. Ahora muestren el teso. ¿Verdad, po? ¿Qué Pero traen creo en el teso? creo que eso va a ser un estreno aparte. Children and game developers. Es otro video,
¿Y es más tarde o...? No creo que ahora mismo a las 6 empieza. ¿Lo vais a ver? Yo sí. ¿A ti te interesa o no? La verdad no mucho. Además que tenía un asunto pendiente que me está esperando. Dale, Frank. Entonces, vamos a esperar a que termine esto nomás. ¿Algún pensamiento? ¿Cómo qué te parecieron los juegos? No, me llaman la atención bastante Indiana Jones y Avowed. Y obviamente el Hellblade, 21 de mayo. Hellblade. Esos tres las tengo a la mira, se ven re buenos. Los otros podría probarlo. No los conozco mucho, pero... Yo creo que el único de esos que no voy a jugar va a ser el Visions of Mana, porque eso no sale en Game Pass. Digamos que no tengo plata para comprarlo, a menos de que me tinque demasiado. Exacto. El Christian nos acompañó en espíritu, no habló nada. Eso. Gracias, Chris. Muchas gracias, Chris, por acompañarnos. Eso. Yo creo que con eso ya estamos listos. Exacto. Muchas gracias, querida audiencia. Gracias a las 0 personas que nos vieron. A las 0 personas que viendo. Pero no importa. Todo el apoyo es emocional. Exacto. Benjamín. Estamos listos, entonces, Frank. Estamos listos. Yo llegué. Buena, ¿cómo estamos? Buena. Oh, llegaste. Tranquilo, lo estuve escuchando todo el rato, no se preocupen. Pero llegaste. ¿Ya qué te pareció? Sí. Ponlo en pocas palabras porque ya nos vamos. ¿Cómo que sean tan rápidos? Conversemos de la vida. Ya nos vamos porque tengo un asunto. Cállate, Franco, cállate. No vaya a haber luchas, cállate. ¿Quién escucha me llama ahora? ¿Aló? Habla. Me sospecho. El de Avowed todavía no me interesa. ¿Ya? Porque siento que me vendieron una weá y ahora es algo completamente diferente. Ok. Esperaba un Skyrim y es un mundo muy bonito. Está ahí en ese público, ya está bien. Dale, ¿qué más? Sí. Compáralo con el trailer de presentación. Claro. Sí, pues otra cosa. ¿Cuál fue el otro? Hellblade. No soy fanático de Hellblade, pero se ve bonito. No sé si va a seguir siendo tipo caminar, pero habrá que ver qué cuenta. Ya. Le tengo fe, que sea un juego bueno. Eso, el otro que mostraron era esa guachina. El invitado, Visions of Mana. Sí, ese. No, es que el Mana ya lo conozco, ya muchos años. Lo veo raro, sí. Es como que... Supongo que él pasa al 3D, pero... ¿se ve interesante? No soy un fanático extremo de los... Creo que los Visions of Mana. Creo que los otros eran en 2D. Soy más fan de los Chrono Trigger, pero... sí. Está bonito. Ya. Ara. ¿Cuál es la Lara? El de esa wea de... El de administración. Civilizaciones. No, yo no soy bueno para esos juegos. Supongo que a la gente que le gusta administrar y tener tiempo para unas partidas de 3 horas, excelente, pero no. Ya, ok, sí. Se entiende. No soy para esas cosas, yo no tengo paciencia. Muy latero. Yeah. Pero si lo hacen bien, porque al final igual hay muchos juegos de eso, pero no te salen bien, entonces... Claro. Está bien balanceado y sale bien, ¿vale? Ajá, y por último, Indiana Jones. Jones. El Indiana Jones, tengo mis cosas con el Indiana Jones. Yo espero que sea divertido. Ya. No soy muy fanático de los juegos como de película, así, ¿cachai? Como de la secuela de una película meter un juego, ¿cachai? Ya. Pero si me sorprendió Alien, ¿me puedes sorprender este? La Isolation, claro. Bueno, como sí, secuela puede ser. De la 1. Puede ser. Entre la 1 y la 2. Es que lo que me pasa es que yo no soy fan de Indiana Jones. No es que lo estén atando en las películas, es solo que lo están ubicando cronológicamente en el universo. Como el Alien Isolation. Pues básicamente, claro. Pues te digo. Es como el de Jurassic Park que mostraron en los Game Awards, que es justo, literal justo después de la primera película. Claro, al no ser fan aférrimo de Indiana Jones, he visto 2 películas. Ya.
quizás. No, quizás no logro captar la referencia, ¿cachai? Entonces no sabría opinar al 100%, Claro, ¿cachai? claro. Onda, se ve entretenido y ojalá que sea divertido, pero opinar así como de lore, no. O sea, no Ajá. sabría qué decir, bueno. Ya. Quizá el Benjita sabe más de eso, yo creo. No, tampoco mucho, es que la No. veía por la tele, pero me gusta estos juegos de aventura. Sí, como te dije, la he visto todas, pero no bien. Como Ya. por la tele, así, de repente se me pierde alguna cosa. Ah, Tengo que repasarla. ok. No, pero me llama harto la atención a mí el juego. Ojalá salga bueno Sí. también. A mí Sí, igual pues, me llamó la atención. normalmente son Y eso que tampoco he divertidos. visto todas las películas, pero voy más por el estudio. Ajá. Porque los Wolfenstein que hicieron esta gente me gustaron harto. Entonces voy más por el estudio. Eso. Yo tengo que jugar eso aún. ¿Tú qué opinas, Franco, No, a mí me gustó, yo estoy satisfecho. Creo que tengo que ver de ¿Te nuevo gusta el Avowed? tengo que ver de nuevo la parte del Avowed, porque ahora que estoy jugando Pillars of Eternity me enganchó más que el tráiler pasado, pero tengo que verla de nuevo para captar bien todo lo que se habló. O sea, no dudo que Pero se ve entretenido. yo creo que Yo no voy por ese lado. independiente de cómo se vea o el estilo artístico, créeme que siendo de Obsidian y de un universo que estoy experimentando ahora y que me está gustando, yo voy a esa weá de cabeza. Sí, no dudo que sea bueno, que sea interesante y que tenga quizá una historia buena, pero como te digo, yo esperaba quizá algo más, más oscura, Sí, me acuerdo que tú seguías más esperando, dark, tú seguías esperando algo más oscuro, sí, me lo dijiste que lo colorido, que nos fuimos de repente, como que pasamos de una guerra con luces y sombras a un mundo muy arcoíris. Es claro. como, ok, puede salir bien. Según entiendo, creo que esa fue, esto es de internet, no tengo idea si es verdad, pero creo que fue una decisión artística que ellos tomaron para diferenciarlo más del Elder Scrolls. Porque aparentemente en principio decían que era muy similar y que la gente iba a estar que se Pero es parecía que demasiado. claro, pudieron haberse tirado más, no solo cambiar el arte, sino que yo creo que más que la paleta de colores, ¿cachai? Porque no es lo mismo una paleta de colores celeste, azul, rosado, verde, que morada oscura, ¿cachai? Que era como lo que te da al principio, como rojos, oscuros, ¿cachai? Ya entiendo. Pero claro, como ver todo lo contrario ahora, sí me choca un poco, pero ok, puede salir bien. No lo niego, al final el primero era un trailer de Claro, pusieron un trailer una idea que tenían, CGI, ¿cachai? claro, todo. Ya. Resulta que al final era un juego carrera, pero uno no sabía. Claro, al final podría ser cualquier cosa, siempre pueden ser cualquier cosa. Ya, pues, creo que con eso estamos listos. Exacto. No tengo nada Muchas más que gracias decir. a la ¿Esperabas otra sorpresa, Frank? ¿Esperabas algo más? La verdad es que me da lo mismo si había sorpresa o no. Lo único que te puedo decir es que igual honestamente. Aguántame un segundo. Que se me da vuelta el micrófono y pierdo comunicación con el directo. ¿Qué te iba a decir? Que igual si iba a haber una sorpresa, esperaba otro juego de algún estudio interno. Ya. Entonces como que me sacó un poco de onda que fuera de un estudio externo y que además un juego que como que en principio no me llama mucho la atención. Entonces como que estuvo medio desconectado. Pero Como que fuera Square de repente. yo ya estaba, claro, pero no, yo con los que habían ya me daba por pagado. Entonces, claro, eso. O sea, además, este no es un evento de esos como... No, es como un State of Play, como trata avance. Claro, no es para anunciar cosas, para eso están los de mediados de año. Así que yo me doy contento con este evento, así que eso. Qué bueno. ¿Y tu Benjita, alguna opinión? Bueno, lo que comenté en general, 3 juegos me llaman la atención. Que les salgan súper bien, ojalá, los de Indiana Jones, Hellblade y el de Avowed. Nada, pues esperar lo mejor, pues demás podré probar algunos, supongo, en mi PC. Tal vez. Claro. Oye, ¿el Avowed saldrá para Play 5?
Nunca se sabe. A esta altura ya no prefiero no comentar. Bueno, ya nunca se sabe nada. Verdad, hombre. Ya, larguémonos de aquí que me están esperando. Ok. Sí, Fue un gusto, gente. Un gustazo. Igual, muchachos. Estamos al habla. Estamos al habla. Chao, chao. Chau.